estuvo realizada, fue un estudio de reflexión entre la Universidad Santo Tomás de Colombia, Bucaramanga, y con la Unidades Tecnológicas de Santander. Las ponentes somos Andrea Patricia Pachón, Yurley Mayerly Silva, Victoria Eugenia Reyes Peña y Sandra Marcela Espitia González, que es la persona que les está hablando. Hicimos un análisis de la NIC 9 en tiempos de COVID, una perspectiva teórica, y se le dio de reflexión a las empresas Grupo 1, en los cuales se vieron afectadas por esta crisis. Este trabajo se hizo debido a que la pandemia se debió reconocer rubros en tanto en activos y en pasivos financieros y deberían tener bien claros los parámetros de esta NIP. También se tuvo que tener en cuenta el verificar la incertidumbre en esos flujos de efectivo en las empresas y poder hacer análisis de valoración para tener un juicio verdadero, ya que pues como que estas valoraciones las hacían, eran economistas, entonces ahí se incorpora un equipo de trabajo con contadores y administradores. La entidad deberá tomar decisiones sobre la base de negocio en marcha, es un principio que aplica esta norma y que es lo que permite que las empresas generen rentabilidad para poder mantenerse en el negocio. Entonces, el problema que se suscitó, las diferentes causas fueron, uno, cierre de establecimientos, pérdida crediticia en empresas, hubo una pausa económica a nivel mundial que generó pérdida de recursos. ¿Esto qué nos hizo analizar? Que hubo falta de estrategias en cobranzas ante la crisis, hubo falta de apoyo para congelar intereses por parte de instituciones financieras y del Estado para poder incluir que esta norma alivie la situación. Hubo países como Argentina que sí lo hicieron, pero Colombia no. Colombia lo único que hizo fue refinanciar deudas. Y eso lo que hizo fue incrementar los capitales más acumularle los intereses que no habían pagado, entonces se incrementaron las deudas. La falta de solvencia en las empresas ante eventos futuros o crisis, pues que se evidenció que muchas empresas no tenían liquidez o no tenían rentabilidad y vivían de temas a nivel de recursos externos. Entonces, esto hizo que las empresas tuvieran que hacer cierre. Esta incertidumbre generó dificultades financieras, siendo hoy un reto para las empresas. Entonces, la problemática que nosotros formulamos fue cómo las empresas han tenido que afrontar la crisis en sus entidades, teniendo en cuenta todos estos registros que se hacen en los estados financieros en tiempos de COVID. Para ello, la metodología que hicimos fue una metodología cualitativa, descriptiva, explicativa. Tuvimos mediante una matriz RAE recopilar toda la información primaria y secundaria de diferentes países con base en esta misma norma. Obviamente se hizo análisis de los diferentes artículos y el impacto de la norma versus el efecto de la pandemia. Para ello, se tuvo en cuenta los siguientes autores, que fue Anguren en el 2020, donde él nos afirmó que el mercado financiero tuvo cambios a valor razonable y esto generó un impacto en los niveles de capital de las empresas Grupo 1, las multinacionales. La superintendencia de industria, perdónenme acá que no me había fijado que no había habilitado cámara, la superintendencia de sociedades aquí en Colombia nos afirmó que los riesgos comunes que representan las capacidades de los clientes para pagar, se tenían que hacer un análisis si estos grupos económicos sí tenían la capacidad y al hacer este análisis determinar si teníamos pérdidas de recursos. Esto no se hizo porque hubo un cierre y como que no sabían cómo operar, ¿sí? Las empresas se vieron obligadas efectivamente algunas a hacer cierres completamente, porque primero no hubo movilidad, no pudieron cumplir sus obligaciones. Quizá uno de los ejemplos más fuertes aquí en Colombia fue Avianca, donde le pidió y efectivamente Arturo Calle y el otro empresario, que es Mario Hernández, le dice a Bianca, perdón, allá hay una NI 9 en la cual ustedes pueden argumentar y con base en eso el Estado puede aliviar deudas si tienen, pero no entrar a ley de insolvencia o de quiebra, ¿sí? Esta contingencia pues generó un valor de deterioro en algunos activos, en algunas empresas, en este caso de instrumentos financieros del activo como carteras, como que ya los activos no valen lo mismo a hoy,
porque algunos trataron de vender sus flotas para tratar de recoger recursos y poder solventar deudas. Saavedra nos afirmó que la crisis económica pues se dio en todos los países, pero algunos lo lograron manejar de mejor manera, pero Colombia todavía tenemos cierres y todavía el impacto es fuerte, tanto así que vemos que instituciones financieras como la vivienda, como BBVA, a nivel de Colombia están cerrando operaciones, es decir, agencias, ¿sí? En Bucaramanga es un ejemplo que hay 80 empleados de la vivienda preocupados por este tema, porque obviamente como que tienen en cuenta otra prioridad, que es la ley de emprendimiento, de generarle, en este caso, el primer empleo a los conciudadanos que salgan egresados. Entonces, quizá las empresas están evitando medir, digamos, información sesgada, están generando mecanismos ágiles y efectivos para recuperar, y uno de ellos es la reestructuración o lo que nosotros llamamos reingeniería, y esto lo están haciendo a nivel Colombia, es decir, todos los departamentos y todas las ciudades. Entonces, en una palabra, todas las entidades se tienen que ir de la mano. ¿Para qué? Para pues analizar cómo van a reconocer esos activos, porque por decir, hay empleados que tienen un beneficio a trabajador, que es una cuenta por cobrar, porque yo tuve una movilidad, porque me pagaron una capacitación en el exterior o porque me otorgaron un pago de una maestría o de un doctorado. Entonces ellos dicen, si a nosotros nos liquidan el contrato, la empresa tendrá que ajustar eso bajo un I9, esos contra el estado de resultados. Entonces ellos también tienen que hacer un análisis bien fuerte, no pueden entrar a afectar resultados, porque en este momento pues sería uno de los indicadores fuertes para decir que la empresa no puede continuar su negocio en marcha. Ahora sí, Andreita, por favor, continúas. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, las escuchamos bien. Bueno, en esta investigación también nos permitió obtener unos resultados y ver una perspectiva más precisa respecto a la normatividad contable, tanto nacional como internacional. Los resultados que encontramos, pues, graves, la no implementación de la regulación de la norma. Muchas compañías no aplicaban esta norma como venía siendo establecida, pues, por las regulaciones de cada país. Por tal motivo, con esta crisis que se presentó, tuvieron que buscar métodos pues para mitigar las pérdidas crediticias por créditos otorgados a sus respectivos clientes y así mejorar el manejo pues en la respectiva toma de decisiones. El valor razonable y la gestión del riesgo, pues muchas también de las empresas en, en sus respectivos estados financieros, la información que daban no era la más precisa, ¿sí? No era la más acercada porque pues ellos en sí las pérdidas no las mostraban como tal. Y al venirse la crisis, pues tuvieron que buscar como una solución, una presentación a este problema y pues eso es lo que se pide, o sea, que por favor la información sea lo más confiable posible. En la sinergia económica, pues se estancó muchísimas cosas. Las empresas que, por ejemplo, producen, venden, comercializan, al no existir el respectivo comprador de los productos que la empresa produzca, pues hubo un estancamiento grave se sostuvo la sinergia económica, no hubo un giro completo de la misma. Y pues lo importante que es la calidad de la información, como les decía anteriormente, de la información financiera, muy importante porque lo uno, pues para de pronto mitigar situaciones tan difíciles como la que se nos presentó, pensando que era algo pasajero y no, aún estamos en ello y no sabemos si de pronto esto trascienda o continúe, pero entonces lo importante es la claridad de la información, que sea verídica, tanto para la toma de decisiones como para mitigar todos los riesgos que se nos presentan. En conclusión, pues esta regulación establece parámetros para manejar instrumentos financieros en la toma de decisiones. En Colombia existen empresas con ausencia de esta norma, lo que implica futuras sanciones y cierre de establecimientos. Y no solo las sanciones, como les decía, también les implica a ellos problemas internos, tanto para no mitigar los riesgos, tanto para la toma de decisiones. Existe una buena interpretación en las empresas que han adaptado la norma y se evidencian los beneficios que recibió las subvenciones. Esto se refiere a las ayudas aquí en Colombia que el gobierno dio
por ejemplo, en las empresas con la ayuda de la nómina. Estos son como pues las ayudas que el gobierno nos brindó en esta crisis a las empresas. Bajo la pérdida crediticia esperada, las empresas deben formarse ante la crisis, siempre pues estar preparados, siempre pues ser sinceros en las presentaciones de su información. Y los líderes y gerentes de la mano de los contadores han tenido un gran reto de planteamiento para presentar la información financiera razonable y transparente y para así evitar fraudes. Muchas gracias. Bueno, yo quiero afirmar que en esta norma tienen negocios que se llaman derivados o futuros, que nosotros los conocemos como commodities o futuros sobre activos físicos, y quizá algunas empresas estaban bajo estos parámetros contabilizando y haciendo negocios de entrega como productos agrícolas, como en este caso voy a hablar el caso de Colombia del café, ¿sí? Del maíz, digamos que exportando carne. Entonces, de una u otra manera, y metales preciosos como son las esmeraldas en Colombia. Entonces, esto hizo que, que las personas reconocieron en un precio a futuro unos valores que hoy tenemos todavía la incertidumbre. Por eso hay revisores fiscales en Colombia que todavía estamos diciendo, el negocio está en marcha, más bien determinemos y digamos que tenemos dudas sobre si ese negocio sí o sí se va a dar. Entonces, quizá la norma que pues es de Londres determinó que así como lo que está pasando en Londres, como lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países, pues tenemos que reevaluar esa incertidumbre, tenemos que analizar cómo puede de verdad y hablar con el proveedor si efectivamente se va a comprar eso que se está produciendo y eso que se está entregando, porque pues en este momento ya tenemos reactivación. Sin embargo, pues lo que yo les digo, la incertidumbre está y quizás se reconozca una cosa y podemos estar sesgando la información para una toma de decisiones. Esto era lo que traíamos para el día de hoy. Muchas gracias por permitirnos participar en el Congreso. Muchas gracias por su participación. Invitamos a los asistentes a que realicen sus preguntas por medio del chat e invitamos a que se vaya presentando la ponencia Participación Público-Privada, propuesta de un modelo de Estado consorciado para una educación de calidad en distritos urbanos marginales de Lima. Sí, buenos días, saludos desde Perú, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Señor. Buenos días, Carol, ¿cómo estás? Muy buenos días.